La tarde estaba nublada, con un cielo gris que parecía presagiar una tormenta inevitable. Y quizá no era coincidencia. Luis se detuvo frente a la casa donde había crecido, una casa que siempre había sentido más como un campo de batalla que como un hogar. Cada ladrillo, cada ventana, cada sombra parecía susurrar los insultos que escuchó durante toda su infancia. Aquella frase, la frase que lo había perseguido como un eco cruel, todavía vibraba en su mente: siempre fuiste un estorbo en mi vida. Respiró hondo. No había cómo volver atrás. Cuando empujó la puerta, encontró exactamente el escenario que esperaba. Su padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, rodeado por sus hermanos, tíos y primos. Era una reunión familiar que él no había sido invitado a participar. Pero ahora no importaba. Él tenía algo que decir, algo que cargaba hacía años como un peso imposible de nombrar. El padre levantó la vista y sus ojos se estrecharon como navajas. ¿Qué haces aquí? Nadie te llamó. Luis no parpadeó. Vine porque hoy se acaba tu versión de la historia. Los murmullos comenzaron alrededor de la mesa. Los hermanos intercambiaron miradas incómodas. Ellos sabían que su padre no quería a Luis, pero no tenían idea de la profundidad de ese desprecio. Para ellos, Luis era el raro, el inútil, el problemático. La versión del padre siempre fue la dominante. El padre se recostó en la silla, cruzando los brazos con desprecio. Hazla corta. No tengo tiempo para tus dramas. Luis colocó una carpeta sobre la mesa. Era gruesa, pesada, llena de documentos, cartas y verdades que habían sido enterradas por décadas. El padre bufó. ¿Qué traes ahí? ¿Más pretextos para justificar tu mediocridad? Luis no respondió. Abrió la carpeta lentamente, como quien abre una herida. La primera fotografía cayó sobre la mesa, él, de niño, sentado solo en el patio mientras sus hermanos jugaban dentro. Siempre dijiste que yo era distante. Pero nunca dijiste que tú me dejabas afuera. El padre rió con sarcasmo. Y eras un llorón. No servías para jugar con ellos. Luis colocó otra foto. Él, con 7 años, con un dibujo arrugado en la mano, mientras el padre rasgaba otro dibujo al fondo. Este era el día que te pedí que miraras mi dibujo. El padre ni miró la foto. Basura. Siempre hiciste basura. Luis abrió otra página. Era un reporte escolar ignorado. Aquí dice que tenía talento artístico. Que necesitaba apoyo. Apoyo. Eso es para los débiles, gritó el padre. Aquí los hombres trabajan, no dibujan estupideces. Los tíos se removieron incómodos. Algunos sabían, otros fingían no ver. Luis entonces colocó sobre la mesa un sobre amarillento. Esto no lo escribí yo. Lo escribió mamá. El padre se puso rígido. La madre había muerto hacía años, y su nombre nunca era mencionado en la casa. Luis abrió la carta. La letra era suave, pero firme. Luis, hijo mío. Perdóname por no haberte protegido. Tu padre nunca te quiso porque tu nacimiento no fue planeado. Él no quería otro hijo. Me lo dijo el día que supimos que venías en camino. Quiso que abortara. El silencio fue absoluto. Algunos familiares llevaron la mano a la boca. Los hermanos se pusieron pálidos. El padre explotó. Eso es mentira. Tu madre estaba loca. Luis colocó más una carta, esta vez escrita por la abuela materna. Tu padre la obligó a callar. Él dijo que un hijo extra arruinaría sus planes. Yo lo escuché. El padre se puso rojo. Golpeó con fuerza la mesa. Ella siempre te consintió demasiado. Te convirtió en un inútil. Luis respiró hondo. Yo no fui un estorbo, papá. Tú me trataste como uno porque no querías que yo existiera. Él sacó entonces el documento final. Era una certificación de transferencia financiera, datada de 26 años atrás. Esta es la prueba. Todos se inclinaron. Era un recibo mostrando que el padre pagó una suma alta para compensar gastos indeseados. Luis continuó,
la verdad es que tú pagaste para que yo no naciera. Cuando no funcionó, me castigaste toda la vida por existir. El padre se quedó sin aire. Literalmente. Su mano comenzó a temblar. Yo quería protegerlos. Luis dio un paso hacia atrás. No querías proteger a nadie. Querías proteger tu orgullo. Él reunió los documentos. Siempre dijiste que yo era un estorbo. Pero el verdadero estorbo era tu miedo. Silencio absoluto. Todos miraban al padre como si estuvieran viéndolo por primera vez. Luis caminó hasta la puerta. Antes de salir, dijo calmadamente, hoy dejo de cargar el peso de tu odio. Y hoy, papá, tú te quedas solo con él. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, había que regresar muchos años atrás. A una mañana fría de noviembre en Guadalajara, cuando Luis tenía apenas 5 años y todavía creía que su padre podía quererlo. La luz entraba por las ventanas de la casita en la colonia Chapalita, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeños sueños suspendidos. Luis había despertado temprano, con esa emoción que solo los niños tienen cuando quieren impresionar a quien más aman. Había dibujado algo especial. Un dibujo de su familia, su papá, su mamá, sus 2 hermanos mayores y él. Todos tomados de la mano bajo un sol amarillo enorme. Lo había coloreado con crayones que guardaba en una cajita de lata, los mismos que su mamá le había comprado en el tianguis del domingo. Eran colores baratos, que se quebraban fácil, pero para Luis eran un tesoro. Bajó las escaleras con el dibujo en la mano, sintiendo como el corazón le latía rápido en el pecho. Su padre estaba en la cocina, tomando café de olla en un jarrito de barro. Olía a canela y piloncillo. La radio tocaba una canción vieja de Pedro Infante. El padre leía el periódico, con el ceño fruncido como siempre. Luis se acercó despacio, con el dibujo extendido frente a él. Papá, mira lo que hice. El hombre no levantó la vista. No molestes, estoy ocupado. Luis insistió, con esa inocencia que todavía no sabe cuándo retroceder. Pero papá, es de nosotros, de la familia. El padre finalmente miró. Pero no miró con cariño. Miró con fastidio. Con desprecio. Tomó el dibujo de las manos de Luis, lo observó apenas un segundo y lo arrugó. Lo arrugó como si fuera un papel sin valor, una basura cualquiera. No tengo tiempo para estupideces. Vete a jugar afuera. Luis sintió algo quebrarse dentro de él. No sabía ponerle nombre entonces, pero era su primera herida profunda. Su mamá, desde la estufa donde preparaba frijoles, volteó con tristeza. Amor, no seas así con el niño. No me digas cómo educar a mis hijos, cortó el padre. Este niño necesita hacerse hombre, no andar dibujando como niña. Luis salió de la cocina con los ojos llenos de lágrimas que no podía soltar. Porque su papá también le había dicho que los hombres no lloraban. Se sentó en el patio trasero, donde había un árbol de bugambilias que dejaban caer flores moradas sobre la tierra seca. Ahí se quedó, mirando el cielo, preguntándose qué había hecho mal. Ese fue el primero de muchos rechazos. Porque la vida de Luis junto a su padre no fue una sola gran tragedia, sino cientos de pequeñas humillaciones que se fueron acumulando como gotas de veneno. Cada cumpleaños olvidado. Cada logro ignorado. Cada pregunta sin respuesta. Luis aprendió a caminar en silencio por su propia casa, a no pedir nada, a no esperar nada. Sus hermanos, Roberto y Daniel, eran diferentes. Ellos eran fuertes, ruidosos, buenos para el fútbol. El padre los llevaba al estadio, les compraba playeras del Guadalajara, los abrazaba cuando metían goles en los partidos de la escuela. A Luis nunca lo llevó a ningún lado. Nunca le preguntó qué le gustaba. Nunca se sentó a su lado para ver qué estaba leyendo o dibujando. Era como si Luis fuera invisible. Pero no lo suficientemente invisible como para no ser humillado. Porque cuando el padre bebía, lo que hacía seguido los fines de semana, ahí sí se acordaba de Luis. Se acordaba para decirle cosas que un niño nunca debería escuchar. Eres un inútil. No sé para qué naciste. Ojalá tu madre hubiera tenido otro hijo en lugar de ti.
Luis crecía con esas palabras tatuadas en el alma. Y su madre, pobre mujer de mirada triste y manos cansadas, lo abrazaba en secreto cuando el padre no miraba. Le decía que no hiciera caso, que su papá estaba estresado por el trabajo, que las cosas iban a mejorar. Pero nunca mejoraban. Su madre se llamaba Rosa. Era una mujer delgada, de piel morena clara y ojos color miel. Siempre vestía con blusas sencillas y faldas hasta la rodilla. Llevaba el cabello recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Olía a jabón de lavanda y a las tortillas que hacía a mano todas las mañanas. Rosa había sido maestra antes de casarse. Le gustaba leer poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y escuchar a José Alfredo Jiménez en la radio. Pero cuando se casó con Rodolfo, el padre de Luis, dejó todo eso. Porque Rodolfo no creía que las mujeres debían trabajar fuera de casa. Él era de esos hombres antiguos, de los que piensan que la autoridad se impone con gritos y que el cariño debilita. Trabajaba en una fábrica de muebles en Tlaquepaque, lijando madera desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Rodolfo era un hombre alto, de hombros anchos y manos ásperas. Tenía el cabello negro siempre peinado hacia atrás con brillantina y un bigote grueso que nunca se dejaba crecer demasiado. Usaba camisas de cuadros y pantalones de mezclilla con botas de trabajo. Olía a serrín y a sudor, y cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era servirse un tequila en un caballito de vidrio grueso. Luego otro. Y otro más. Para cuando la cena estaba lista, ya estaba de mal humor. Los hermanos de Luis, Roberto y Daniel, eran mayores por 3 y 5 años respectivamente. Roberto tenía el carácter del padre, fuerte, directo, poco dado a las emociones. Daniel era más tranquilo, pero seguía el ejemplo de Roberto porque así se ganaba la aprobación paterna. Ambos trataban a Luis con indiferencia. No era maltrato directo, pero tampoco era hermandad. Era como si Luis fuera un mueble más de la casa. Algo que estaba ahí, pero que no merecía atención. La casa donde vivían quedaba en una calle empedrada cerca del mercado de abastos. Era una construcción vieja, de esas con muros gruesos de adobe y techos de teja. Tenía un patio central con macetas de geranios rojos y una fuente seca que nunca funcionó. Las paredes estaban pintadas de amarillo deslavado y adentro olía a humedad y a aceite de cocina. En las tardes, se escuchaban las campanas de la iglesia del Sagrado Corazón, que quedaba a 3 cuadras. Los domingos, toda la familia iba a misa. Todos menos Luis. Porque el padre decía que Luis no merecía ir. Que primero tenía que aprender a comportarse como hombre. Así que Luis se quedaba en casa, solo, viendo por la ventana cómo su familia se alejaba caminando por la calle. Y ahí, en esa soledad, Luis comenzó a construir su mundo interior. Un mundo hecho de dibujos, de historias inventadas, de sueños que nadie más conocía. Dibujaba pájaros que volaban lejos. Casas grandes con jardines llenos de flores. Familias felices que se abrazaban. Todo lo que él no tenía. Cuando Luis cumplió 10 años, sucedió algo que marcaría su vida para siempre. Fue un sábado por la tarde, después de una comida familiar en casa de los abuelos paternos. Todos estaban reunidos, tíos, tías, primos. Había pozole rojo humeante en cazuelas de barro, tostadas doradas, aguacate, lechuga picada, rábanos en rodajas y limones partidos. La mesa estaba llena de risas, de voces que se cruzaban, de botellas de cerveza que sudaban frío. Luis estaba sentado en una esquina, comiendo en silencio, tratando de no llamar la atención. Pero su tío Bernardo, hermano mayor de su padre, lo notó. Bernardo era un hombre bonachón, de risa fácil y barriga prominente. Vendía refacciones para autos y siempre traía algún chiste nuevo. Oye, Rodolfo, dijo Bernardo, señalando a Luis. ¿Y este chamaco por qué está tan callado? Parece que le robaron la lengua. Todos voltearon a ver a Luis. El niño sintió como la sangre se le subía a las mejillas. Su padre ni siquiera lo miró. Así es él. Un inútil que no sabe convivir. Las risas se detuvieron. Algunos tíos miraron incómodos sus platos. Las tías intercambiaron miradas nerviosas. Pero nadie dijo nada.
Nadie defendió a Luis. Y en ese momento, el niño entendió algo terrible: su padre no solo lo rechazaba en privado, lo humillaba en público. Y todos lo permitían. Luis terminó su plato en silencio, se levantó de la mesa y salió al patio de la casa de sus abuelos. Ahí había un columpio viejo colgado de un árbol de nísperos. Se sentó ahí, meciendo los pies sobre la tierra, mirando el cielo azul de la tarde. Su abuela materna, Estela, salió a buscarlo. Era una mujer pequeña, encorvada por los años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo. Usaba un vestido floreado de tela delgada y un rebozo negro sobre los hombros. Sus manos eran suaves y olían a crema de caléndula. «Hijo», le dijo con voz quebrada, «no hagas caso a tu papá. Él no sabe lo que dice». Luis la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué me odia, abuela?». Estela suspiró hondo. Se sentó junto a él en el columpio, aunque le costaba trabajo. «Tu papá tiene sus demonios, Luis. Pero eso no es tu culpa». Ella le acarició el cabello con ternura. «Tú eres un niño bueno. Un niño especial. Y algún día, cuando seas grande, vas a entender muchas cosas». Luis no entendió entonces qué quiso decir su abuela. Pero años después, cuando ella ya no estaba, encontraría las respuestas en las cartas que dejó guardadas. Por ahora, solo era un niño herido que no comprendía por qué su propio padre lo trataba como basura. Los años pasaron. Luis creció entre el rechazo y la invisibilidad. En la secundaria, fue un alumno promedio. No porque no fuera inteligente, sino porque no tenía apoyo en casa. Nadie revisaba sus tareas. Nadie iba a las juntas escolares. Nadie le preguntaba cómo le había ido en los exámenes. Sus hermanos ya estaban en la preparatoria, enfocados en sus propias vidas. Su madre seguía siendo su único refugio, pero ella estaba cada vez más cansada, más triste, más apagada. Rodolfo, el padre, seguía trabajando en la fábrica, bebiendo cada noche y soltando veneno cada vez que veía a Luis. ¿Ya buscaste trabajo? ¿O vas a seguir viviendo de a gratis toda tu vida? Y mira nada más, el artista. ¿Y con esos dibujitos vas a mantener una familia? Eres un bueno para nada. Mejor ni hubieras nacido. Luis aprendió a no responder. A bajar la cabeza. A dejar que las palabras lo atravesaran sin defenderse. Porque defenderse solo hacía que el padre se enojara más. Cuando Luis tenía 15 años, su maestra de arte, la profesora Guadalupe Méndez, notó su talento. Era una mujer joven, de lentes grandes y sonrisa amable. Siempre vestía con faldas largas de colores y blusas bordadas. Un día, después de clase, lo detuvo. «Luis, tus dibujos son muy buenos. ¿Has pensado en estudiar arte?». Luis se encogió de hombros. «Y mi papá dice que eso es perder el tiempo». La profesora frunció el ceño. «El arte no es perder el tiempo. Es una forma de entender el mundo. Y tú tienes un don». Ella le dio un folleto de una escuela de artes en Guadalajara. «Podrías aplicar para una beca. Yo te puedo ayudar con la solicitud». Luis guardó el folleto en su mochila, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. Pero cuando llegó a casa y su padre encontró el folleto, lo rompió frente a él. «¿Arte? ¿Estás loco? ¿Vas a estudiar algo útil o te pones a trabajar? No voy a mantener a un artista muerto de hambre en mi casa». Luis sintió como esa pequeña chispa de esperanza se apagaba. Y algo más se apagó también dentro de él. Algo que tenía que ver con querer complacer a su padre. Con necesitar su aprobación. Esa noche, Luis tomó una decisión. Ya no iba a intentar ganarse el amor de su padre. Ya no iba a esforzarse por ser visto. En lugar de eso, iba a sobrevivir. Iba a hacerse invisible de verdad. Y cuando tuviera la oportunidad, se iría de esa casa para siempre. Pasaron 2 años más. Luis terminó la secundaria con calificaciones apenas suficientes. Su madre quería que entrara a la preparatoria, pero su padre se opuso.
y ya es hora de que trabaje. Aquí no hay dinero para mantener vagos. Así que Luis consiguió empleo en una tienda de abarrotes cerca de su casa. Don Chui, el dueño, era un señor mayor de bigote canoso y voz ronca. Le pagaba poco, pero lo trataba con respeto. Eso era más de lo que Luis recibía en su casa. Luis trabajaba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Acomodaba productos, barría, atendía clientes, cargaba bultos de arroz y frijol. Las manos se le llenaron de callos. La espalda le dolía al final del día. Pero al menos tenía un lugar donde no era invisible. Don Chui le hablaba, le preguntaba cómo estaba, le regalaba un refresco cuando hacía calor. Pequeños gestos que para Luis significaban todo. Con su primer sueldo, Luis le compró a su mamá un rebozo nuevo. Era de color azul cielo con flores bordadas en hilo dorado. Ella lloró cuando lo recibió. «Ay, mijo. No debiste gastar tu dinero en mí». Pero Luis sabía que ella lo merecía. Ella era la única que lo había querido sin condiciones. La única que había tratado de protegerlo del veneno de su padre. Aunque no siempre lo había logrado, al menos lo había intentado. Rosa, la madre, comenzó a enfermarse cuando Luis tenía 18 años. Primero fue una tos que no se quitaba. Luego un cansancio que la dejaba sin fuerzas. Los doctores del centro de salud dijeron que eran sus pulmones. Que necesitaba estudios, medicinas caras, tratamiento. Pero Rodolfo se negó a gastar dinero en eso. Son puras exageraciones. Con un té de gordolobo se cura. Rosa empeoró. Cada día estaba más delgada, más pálida. Luis usaba todo su sueldo para comprarle medicinas, pero no era suficiente. Una noche, Rosa llamó a Luis a su cuarto. Era una habitación pequeña, con una cama de latón y un crucifijo en la pared. Olía a velas y a enfermedad. «Mijo, ven. Siéntate». Luis se sentó en la orilla de la cama. Su madre tomó su mano con dedos fríos y temblorosos. «Necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace mucho». Luis sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, mamá?» Rosa respiró hondo, como preparándose. «Tu padre, él nunca quiso que tú nacieras». Luis sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. «¿Qué?» Rosa apretó su mano. «Cuando me embaracé de ti, tu papá se enojó mucho. Dijo que no quería otro hijo. Que ya éramos suficientes con Roberto y Daniel. Me pidió que abortara». Las palabras cayeron como piedras. Luis no podía respirar. «Yo me negué», continuó Rosa con voz quebrada. «Le dije que no iba a hacerlo. Que tú eras un regalo de Dios. Pero él nunca me perdonó por eso. Y creo que por eso te ha tratado así toda tu vida». Luis sintió rabia, dolor, confusión. Todo al mismo tiempo. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque tenía miedo», admitió Rosa. «Y miedo de que te fueras. Miedo de quedarme sola. Miedo de que tu padre. Él puede ser muy violento cuando se enoja». Luis la abrazó, sintiendo cómo su madre temblaba entre sus brazos. Ella era tan frágil, tan pequeña. «Perdóname, mijo. Perdóname por no haberte protegido». Luis no dijo nada. No había palabras para lo que sentía. Rosa murió 3 semanas después. Fue una madrugada de febrero, con el frío colándose por las rendijas de las ventanas. Luis estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. Ella abrió los ojos una última vez, lo miró con ternura infinita y susurró: «Tú eres mi hijo más amado. No lo olvides nunca». Y luego cerró los ojos para siempre. Luis lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por ella, por él, por todos los años de dolor que nunca debieron existir. El funeral fue en la iglesia del Sagrado Corazón. Había un ataúd sencillo de madera clara con flores blancas encima. Olía a incienso y a cera derretida. La gente del barrio llegó a dar el pésame. Vecinas que apreciaban a Rosa, amigas de la infancia, familiares lejanos. Todos decían lo mismo: era una mujer buena.
Dios la tenga en su gloria. Descanse en paz. Rodolfo estaba serio, de traje negro, sin derramar una lágrima. Como si la muerte de su esposa no significara nada. Durante el velorio, Luis se mantuvo apartado. No soportaba ver a su padre actuando como el viudo afligido cuando todos sabían que la había maltratado con indiferencia durante años. Los hermanos de Luis, Roberto y Daniel, tampoco mostraron mucha emoción. Ellos ya tenían sus propias familias, sus propias vidas. Rosa era solo un recuerdo lejano de su infancia. Después del entierro, cuando todos se fueron, Luis se quedó solo frente a la tumba. Era una fosa modesta en el panteón municipal, marcada con una cruz de madera. Luis se arrodilló sobre la tierra húmeda. Perdóname, mamá. Perdóname por no haber podido salvarte. Y ahí, en ese cementerio silencioso con el viento moviendo los árboles de ciprés, Luis hizo una promesa. Algún día, cuando tuviera fuerzas, iba a confrontar a su padre. Iba a exigir respuestas. Iba a hacer que todos supieran la verdad. No por venganza, sino por justicia. Por su madre. Por él mismo. Por todo lo que les habían robado. Luis tenía 19 años cuando se fue de la casa paterna. No fue una huida dramática ni un portazo lleno de rabia. Fue una salida silenciosa, casi como todo en su vida. Un domingo por la mañana, mientras su padre dormía la cruda del sábado y sus hermanos estaban con sus familias, Luis metió su ropa en una mochila vieja. Guardó los pocos ahorros que tenía en el bolsillo y cerró la puerta de la casa sin mirar atrás. Caminó por las calles empedradas de su colonia, respirando el aire fresco de la mañana, sintiendo algo que no había sentido en años: libertad. Se fue a vivir a un cuarto rentado en la colonia Analco, al otro lado de la ciudad. Era un espacio minúsculo, apenas cabían una cama individual, un buró y un tendedero. El baño era compartido con otros inquilinos. Las paredes eran de cemento sin pintar y el techo tenía láminas oxidadas que hacían ruido cuando llovía. Pero era suyo. No había nadie que lo humillara ahí. No había miradas de desprecio. No había insultos esperando a la vuelta de cada esquina. Por primera vez en su vida, Luis podía respirar sin miedo. Siguió trabajando con Don Chuy en la tienda de abarrotes. El viejo lo había tomado cariño y le aumentó un poco el sueldo cuando supo que Luis vivía solo. Eres buen muchacho, mijo. No todos los jóvenes de ahora tienen tu dedicación. Don Chuy se convirtió en algo parecido a un padre sustituto. No con palabras grandilocuentes, sino con gestos, un taco extra en la comida, un permiso para salir temprano cuando Luis estaba enfermo, consejos que nacían de la experiencia y no del desprecio. Luis también se inscribió en clases nocturnas de preparatoria. Era un programa para adultos que trabajaban. Las clases eran de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Luis llegaba cansado después de todo el día en la tienda, pero se obligaba a poner atención, a tomar apuntes, a estudiar en su cuartito con la luz de un foco pelón. Tardó 3 años en terminar, pero lo logró. El día que recibió su certificado de preparatoria, lloró en silencio abrazando el papel. Su madre hubiera estado orgullosa. Durante esos años, Luis cortó todo contacto con su familia. No llamó, no visitó, no mandó noticias. Desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Y extrañamente, nadie lo buscó. Ni su padre, ni sus hermanos, ni los tíos o primos. Era como si su ausencia hubiera sido un alivio para todos. Luis lo interpretó como la confirmación final: realmente nunca lo habían querido. Realmente había sido un estorbo en sus vidas. Pero ahora era un estorbo que estaba construyendo su propio camino. A los 23 años, Luis conoció a alguien que cambiaría su vida. Se llamaba Elena. Era una chica que compraba tortillas en la tienda todas las mañanas. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, ojos cafés intensos y una sonrisa que iluminaba la tienda cuando entraba. Siempre vestía con vestidos sencillos de flores y llevaba una bolsa de tela al hombro. Olía a jabón de glicerina y a café recién hecho. Era maestra de primaria en una escuela pública de la colonia Santa Tere. Durante semanas, Luis solo la atendió con cordialidad profesional.
Buenos días, señorita. ¿Va a hacer todo? Que tenga buen día. Pero Elena empezó a quedarse un poco más de tiempo, haciendo conversación. Preguntaba por el clima, por las noticias, por las ofertas de la semana. Luis, que no estaba acostumbrado a que alguien se interesara en él, respondía con frases cortas, casi temeroso. Hasta que un día ella le preguntó directamente, «Tú no hablas mucho, ¿verdad?» Luis se sonrojó. «No tengo mucho que decir, señorita». Elena ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. «Yo creo que sí tienes mucho que decir. Solo que no estás acostumbrado a que alguien te escuche». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque tenía razón. Nadie nunca lo había escuchado de verdad. «Y me llamo Elena, por cierto». «No, señorita». Y le extendió la mano. Luis la estrechó, sintiendo un calor extraño en el pecho. Luis. Empezaron a hablar más seguido. Elena llegaba temprano a la tienda, antes de que hubiera muchos clientes, y conversaban mientras Luis acomodaba los anaqueles o barría la entrada. Ella le contaba de sus alumnos, de los problemas en la escuela, de sus sueños de algún día tener su propia casa con jardín. Luis le contaba poco de su pasado, pero compartía sus planes, quería estudiar algo en la universidad, quizá diseño gráfico o arquitectura. Quería hacer algo más de su vida que despachar en una tienda. Elena lo animaba. «Deberías hacerlo, Luis. Tienes toda la vida por delante». Y algo en su voz, en su mirada, hizo que Luis creyera que quizás sí era posible. Quizá no estaba destinado a ser solo el hijo no querido, el estorbo, el fracaso. Quizá podía ser alguien diferente. Alguien que construyera su propia historia. Comenzaron a salir. Primero fueron cafés después del trabajo de Elena. Luego caminatas por el Parque Alcalde, mirando los patos en el lago. Después cenas modestas en fondas del centro, comiendo birria y bebiendo agua de horchata. Elena era la primera persona en la vida de Luis que lo hacía sentir valioso. Que lo escuchaba sin juzgar. Que se reía con sus comentarios tímidos. Que lo tomaba de la mano sin pena. Luis se enamoró de ella sin darse cuenta. O quizás sí se dio cuenta, pero tenía miedo de nombrarlo. Porque todo lo que había amado en su vida se había ido, su madre, su infancia, la posibilidad de una familia que lo quisiera. ¿Y si Elena también se iba? Pero Elena no se fue. Al contrario, se quedó. Incluso cuando Luis finalmente le contó la verdad sobre su familia. Una noche, sentados en una banca del parque con el cielo estrellado sobre ellos, Luis le confesó todo. Le habló de su padre, del rechazo, de las humillaciones, de las palabras que todavía resonaban en su cabeza. Le habló de su madre y de la revelación que cambió todo. Elena lo escuchó en silencio, sosteniendo su mano con fuerza. Cuando Luis terminó, con la voz quebrada y los ojos húmedos, Elena lo abrazó. «Gracias por confiar en mí». Luis se permitió llorar en sus brazos. Llorar por todo lo que había guardado durante años. Y Elena no lo juzgó. No lo llamó débil. No le dijo que lo superara. Solo lo sostuvo hasta que las lágrimas se acabaron. «Tu padre estaba equivocado, Luis. Tú no eres un estorbo. Eres una de las personas más valiosas que he conocido». Luis no le creyó del todo. Porque las heridas de la infancia no se curan con palabras bonitas. Pero al menos empezó a dudar de la versión que su padre había construido. Quizá, solo quizá, había otra forma de mirarse a sí mismo. Elena y Luis se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en el juzgado. No hubo fiesta grande ni vestido blanco. Solo ellos, Don Chuy como testigo, y una amiga de Elena. Después fueron a comer tacos al pastor en un puesto callejero y brindaron con refrescos de vidrio. Rentaron un departamento pequeño en la colonia Lomas de Polanco. No era lujoso, pero era hogar. Elena lo llenó de plantas en macetas, cortinas de colores y fotografías enmarcadas. Luis consiguió trabajo en una imprenta, diseñando volantes y tarjetas. No era su sueño, pero al menos usaba su talento para dibujar. Por primera vez en su vida, Luis era algo parecido a feliz.
Tenía una esposa que lo amaba, un trabajo decente, un lugar propio. No necesitaba más. Pero las heridas del pasado no desaparecen solo porque construyas una nueva vida. Seguían ahí, esperando. Y Luis sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlas. La oportunidad llegó de forma inesperada. Una tarde, mientras Luis trabajaba en la imprenta, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudó antes de contestar. Al otro lado de la línea, una voz femenina y desconocida preguntó, ¿Luis García Morales? Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Durán, del despacho notarial Durán y Asociados. Necesito verlo con urgencia. Se trata de un asunto relacionado con su abuela Estela Morales. Luis sintió un escalofrío. Su abuela había muerto hacía 5 años, poco después de que él se fue de casa. Nunca pudo ir a su funeral. Nunca se despidió. ¿De qué se trata? Prefiero hablar en persona, señor García. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana a mi oficina? Luis anotó la dirección. Al colgar, sintió una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué podía querer una notaria con él después de tanto tiempo? Al día siguiente, Luis llegó a la oficina. Era un edificio viejo en el centro histórico de Guadalajara, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado. La licenciada Durán era una mujer de unos 50 años, con lentes de pasta negra y traje sastre gris. Lo recibió en su despacho, un lugar lleno de libreros con tomos jurídicos. Señor García, gracias por venir. Sé que esto puede ser sorpresivo, pero su abuela dejó algo para usted antes de morir. La licenciada puso sobre el escritorio una caja de madera. Era antigua, con grabados florales en la tapa. Luis la reconoció, había pertenecido a su abuela. Doña Estela dejó instrucciones muy claras. Esta caja solo debía entregarse a usted, y únicamente después de su muerte. También dejó una carta. La licenciada le entregó un sobre amarillento. Luis lo abrió con manos temblorosas. La letra era la de su abuela, trazada con cuidado pero con el temblor de la vejez. Y mi querido Luis, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Perdona que no te haya buscado en vida. Tu padre me prohibió hablar contigo después de que te fuiste. Pero siempre supe dónde estabas. Don Chuy me mandaba noticias. Estoy orgullosa de ti, mijo. Hiciste lo correcto al irte. Luis sintió un nudo en la garganta. Su abuela sí lo había buscado. Sí había sabido de él. No había estado tan solo como pensaba. En esta caja encontrarás documentos que guardé durante años. Cartas, recibos, certificados. Todo lo que tu padre trató de ocultar. La verdad sobre por qué te trató como lo hizo. La verdad que tu madre quiso contarte pero no tuvo tiempo. Usa esta información como mejor te parezca. Solo te pido una cosa, no dejes que el odio te consuma como consumió a tu padre. La verdad debe servir para liberar, no para destruir. Te quiero, mijo. Siempre te quise. Tu abuela Estela. Luis abrió la caja. Adentro había cartas de su madre, documentos médicos, certificados de nacimiento, fotografías viejas. Y algo más, un recibo bancario fechado 26 años atrás. Mostraba una transferencia de dinero hecha por Rodolfo García a una clínica privada. El concepto decía, servicios médicos, interrupción de embarazo no deseado. La fecha coincidía con el tiempo en que su madre estaba embarazada de él. Su padre había intentado pagar por un aborto. Luis sintió como el mundo se detenía. No era solo que su padre no lo hubiera querido. Era que había intentado activamente que no existiera. Y cuando eso falló, lo castigó durante toda su vida por haber nacido. La rabia que Luis había contenido durante años estalló como un volcán. Pero no era una rabia ciega. Era una rabia fría, calculada. Una rabia que sabía exactamente qué hacer con la verdad. Durante los siguientes meses, Luis investigó todo lo que estaba en la caja de su abuela. Habló con personas que habían conocido a sus padres. Confirmó fechas, nombres, eventos.
Armó una línea de tiempo completa de la historia que su padre había ocultado. No solo la historia de su propio nacimiento, sino también otros secretos. Como el hecho de que su padre había golpeado a su madre en varias ocasiones. Como el dinero que había robado del negocio familiar de los abuelos paternos. Como las mentiras que había contado para mantener su imagen de hombre honorable. Luis también se enteró de que su padre estaba enfermo. Tenía diabetes avanzada y problemas del corazón. Ya no trabajaba. Vivía de la pensión y de la ayuda económica de Roberto y Daniel, quienes se habían vuelto exitosos en sus negocios. La casa familiar ahora era más grande, renovada con el dinero de los hermanos. Rodolfo se había convertido en el patriarca respetado, el padre que había sacrificado todo por sus hijos. La ironía era amarga. Elena apoyó a Luis en todo. Si necesitas hacer esto, yo estaré contigo. Pero también le advirtió, solo prométeme que no dejarás que esto te destruya. La verdad es importante, pero tu paz mental lo es más. Luis lo pensó mucho. ¿Valía la pena remover el pasado? ¿Valía la pena confrontar a un hombre viejo y enfermo? Por un lado, quería dejarlo ir. Seguir con su vida, criar a su propia familia algún día, ser el padre que él nunca tuvo. Pero por otro lado, sentía que debía algo a su madre, a su abuela, a su niña interior que nunca recibió justicia. La decisión llegó cuando Luis se enteró de que su padre estaba organizando una gran reunión familiar para celebrar sus 70 años. Iba a ser en la casa familiar, con todos los tíos, primos, hermanos. Una celebración de su vida, de su legado. Roberto y Daniel estaban planeando hacer un homenaje, con discursos y reconocimientos. La hipocresía era demasiado. Ese fue el momento en que Luis supo que tenía que actuar. No por venganza, sino por verdad. Porque su historia también merecía ser contada. Luis no avisó que iba a llegar. No pidió permiso. Simplemente apareció esa tarde nublada de noviembre, con la carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo como tambor de guerra. Cuando empujó la puerta y vio a su padre sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de la familia que lo veneraba, supo que había llegado el momento. El momento de desmoronar la estatua. El momento de revelar al hombre detrás de la máscara. El momento de decir, por fin, su verdad. Y ahí estaba ahora, de pie frente a todos, con los documentos regados sobre la mesa como cartas de un juego macabro. Su padre sin aire, con la mano temblando, mientras la familia lo miraba con ojos nuevos. Luis reunió los papeles lentamente. No había triunfo en su gesto. No había satisfacción. Solo una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Yo no vine aquí a destruirte, papá. Vine a dejar de cargar con tus mentiras. El tío Bernardo, el mismo que había hecho aquel comentario cruel años atrás, se atrevió a hablar. Luis, ¿por qué no nos dijiste nada antes? Luis lo miró con cansancio. Porque nadie me hubiera creído. Porque la versión de él siempre fue más importante que mi verdad. Roberto, el hermano mayor, se levantó. Por primera vez en su vida, parecía inseguro. Luis, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, interrumpió Luis. Porque nunca preguntaron. Porque era más cómodo creer que yo era el problema. Daniel, el otro hermano, tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, hermano. De verdad lo siento. Luis sintió algo ablandarse dentro de él. Quizá sus hermanos no eran completamente culpables. Quizá ellos también habían sido víctimas de las mentiras del padre. Quizá todos, de alguna forma, habían vivido en una casa construida sobre cimientos falsos. No vine a que me pidan perdón, dijo Luis. Vine a liberarme. A dejar de ser el fantasma de esta familia. Se volvió hacia su padre, que seguía sin poder hablar. Toda mi vida me preguntaste qué había hecho para merecer tu odio. La respuesta es, nada. Yo no hice nada. Tú simplemente elegiste odiarme porque yo representaba tu falta de control. Tu fracaso. Tu miedo. Rodolfo finalmente encontró su voz, débil y quebrada. Yo no quería. No sabía cómo. No
lo cortó Luis. No te voy a dar la satisfacción de perdonarte aquí. No te voy a dar un final bonito donde nos abrazamos y todo se arregla. Porque no se arregla. Luis caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Pero tampoco te voy a dar el poder de seguir destruyéndome. Hoy dejo tu odio donde siempre perteneció, contigo. Y salió. El aire de afuera era fresco, limpio. Luis respiró hondo, sintiendo como algo pesado se desprendía de sus hombros. No era perdón. No era reconciliación. Era liberación. Caminó por la calle empedrada, alejándose de la casa donde había crecido. Esta vez, sabía que no volvería. No porque tuviera miedo, sino porque ya no lo necesitaba. Luis llegó a su departamento cuando ya estaba oscureciendo. Elena lo esperaba en la sala, con una taza de té de manzanilla humeante. Lo abrazó sin preguntar nada. Luis se dejó abrazar, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en casa. En su verdadera casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena después de un rato. Luis pensó en la respuesta. Cansado. Triste. Pero, libre. Elena sonrió. Eso es lo importante. Esa noche, Luis sacó de su cajón un viejo cuaderno. Era el mismo donde había dibujado de niño. Páginas amarillentas con dibujos a lápiz de pájaros, casas, familias felices. Lo hojeó con nostalgia. Ese niño que dibujaba esos sueños había sufrido mucho. Pero también había sobrevivido. También había encontrado su camino. Luis tomó un lápiz nuevo y en una página en blanco comenzó a dibujar. No dibujó el pasado. Dibujó el futuro. Una casa con jardín. Él y Elena tomados de la mano. Y quizá, algún día, niños corriendo por el patio. Los días siguientes fueron extraños. Luis esperaba sentir euforia o alivio completo, pero en realidad sentía una mezcla de emociones. Había momentos de paz, donde se sentía ligero y libre. Pero también había momentos de tristeza, donde lloraba por todo lo que nunca tuvo. Elena lo acompañaba en ambos estados, sin juzgar, sin apurar el proceso. El duelo es así, le decía. No es lineal. Es un camino con subidas y bajadas. Y tenía razón. Una tarde, Luis recibió una llamada de Daniel, su hermano. Luis, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Luis dudó. No estaba seguro de querer volver a entrar en ese mundo. Pero algo en la voz de Daniel le hizo aceptar. Se encontraron en una cafetería del centro, uno de esos lugares viejos con mesas de madera y olor a café recién molido. Daniel llegó con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo sentándose. Luis pidió un café americano. Daniel un expreso. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Daniel habló. Después de que te fuiste, la familia no ha sido la misma. Todos están confundidos. Enojados. Tristes. Luis bebió su café sin responder. Daniel continuó, papá no ha dicho nada desde ese día. Se la pasa en su cuarto, sin querer comer. Los doctores dicen que está deprimido. Parte de Luis sintió satisfacción ante eso. Pero otra parte, la parte que todavía era humana, sintió pena. Roberto y yo hemos estado hablando, continuó Daniel. Y nos dimos cuenta de que nunca fuimos hermanos de verdad contigo. Te tratamos como si fueras invisible. Y eso fue cruel. Luis finalmente habló. No vine a ese día a destruir a nadie, Daniel. Vine a que me vieran. Toda mi vida fui invisible en esa familia. Y cuando finalmente me vieron, fue porque yo obligué a que lo hicieran. Daniel asintió, con los ojos brillantes. Lo sé. Y tienes razón. No merecías nada de lo que te hicimos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Luis directamente. Daniel suspiró. No sé si merezco pedirte esto. Pero, ¿crees que algún día podamos ser hermanos? No borro el pasado, lo sé. Pero quizá, podamos construir algo nuevo.
Luis sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería decir que sí inmediatamente. Otra parte quería protegerse del dolor. No lo sé, Daniel. Han sido muchos años. Mucho daño. Lo entiendo, dijo Daniel. Solo quería que supieras que la puerta está abierta. Si algún día decides intentarlo, aquí estaré. Se despidieron con un apretón de manos. No era un abrazo. No era perdón. Pero era un comienzo. Algo pequeño, frágil. Luis le contó a Elena esa noche. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Luis se encogió de hombros. No lo sé todavía. Quizá en el futuro. Pero ahora necesito tiempo. Necesito sanar primero. Elena lo besó en la frente. Me parece perfecto. Y era perfecto. Porque Luis estaba aprendiendo que sanar no significa olvidar. Significa elegir qué hacer con el recuerdo. Pasaron 6 meses. Luis siguió trabajando en la imprenta, pero ahora también tomaba clases nocturnas de diseño gráfico en una escuela técnica. Elena quedó embarazada. Cuando le dieron la noticia, Luis sintió terror. ¿Podría ser buen padre? ¿Y si repetía los patrones de su propio padre? Elena lo tranquilizó. Tú no eres él, Luis. Tú sabes lo que es el dolor y jamás se lo causarías a nadie. Y Luis quiso creerle. Quiso creer que podía romper el ciclo. Que podía darle a su hijo lo que él nunca tuvo. Una tarde de agosto, con el calor pegajoso de Guadalajara colándose por las ventanas, Luis recibió otra llamada. Esta vez era Roberto. Luis, papá está en el hospital. Tuvo un infarto. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Luis sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Y por qué me llamas?, preguntó, sabiendo que sonaba frío. Porque está preguntando por ti, respondió Roberto. Ha estado diciendo tu nombre. Luis colgó sin responder. Se sentó en el sillón de la sala, con la cabeza entre las manos. Elena se sentó junto a él. ¿Qué pasó? Luis le contó. Ella no dijo nada por un momento. Luego preguntó, ¿quieres ir? Luis no sabía. No sé si puedo perdonarlo, Elena. Nadie te está pidiendo que lo perdones, dijo ella suavemente. Pero quizá necesites cerrar ese círculo. No por él. Por ti. Luis lo pensó toda la noche. No durmió. Solo miraba el techo, reviviendo recuerdos, pesando opciones. Al día siguiente, Luis fue al hospital. Era un edificio blanco y frío del Seguro Social, con olor a desinfectante y pasillos largos llenos de gente esperando. Roberto lo recibió en la entrada de la unidad de cuidados intensivos. Está en el cuarto 7. Solo tienes 10 minutos. Luis asintió. Caminó por el pasillo con el corazón latiéndole en los oídos. Empujó la puerta del cuarto 7 y lo vio. Su padre, Rodolfo García, estaba acostado en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban con ritmo constante. Se veía pequeño. Frágil. Nada que ver con el hombre imponente que había dominado su infancia con gritos y desprecios. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la piel amarillenta. Luis se acercó lentamente. Los ojos del padre se abrieron. Por un momento, no hubo reconocimiento. Luego, algo cambió en su mirada. Luis. Su voz era apenas un susurro. Luis se quedó de pie junto a la cama, sin tocar nada. Dijeron que querías verme. El padre intentó incorporarse pero no pudo. Yo necesito decirte. Luis esperó. El padre tomó aire con dificultad. Perdóname. Las palabras quedaron flotando en el aire. Luis sintió 1.000.000 de cosas al mismo tiempo. Rabia. Tristeza. Incredulidad. ¿Perdón? ¿Después de todo me pides perdón? El padre cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Fui un cobarde. Toda mi vida fui un cobarde. Y te hice pagar por mi cobardía.
Luis sintió cómo se le cerraba la garganta. ¿Sabes cuántas veces esperé que me dijeras eso cuando era niño? ¿Cuántas veces necesité escuchar que no era mi culpa? El padre solo lloraba. Perdóname, hijo. Por favor. Luis sintió que las lágrimas también venían a él. No sé si puedo perdonarte, papá. Hiciste mucho daño. A mamá. A mí. A todos. El padre asintió débilmente. Lo sé. Pero, necesitaba que supieras que me arrepiento. Que sí, sí te quise. A mi manera rota, traté. Luis se secó las lágrimas con rabia. No. No me vengas con eso ahora. No puedes cambiar la historia porque te estás muriendo. El padre abrió los ojos, mirándolo con una claridad que no había tenido en años. Y tienes razón. No puedo cambiar nada. Solo puedo morirme sabiendo que fui un mal padre. El peor padre. Y en esas palabras, Luis escuchó algo que nunca había escuchado, verdad. No excusas. No justificaciones. Solo la aceptación brutal de su fracaso. Luis se sentó en la silla junto a la cama. Yo tampoco sé cómo hacer esto, papá. No sé cómo soltar todo el dolor. Pero sé que no quiero vivir el resto de mi vida cargando tu odio. El padre extendió su mano temblorosa. Luis la miró por largo rato. Era una mano vieja, con manchas de edad, con venas pronunciadas. Era la mano que nunca lo acarició de niño. La mano que rompió sus dibujos. La mano que nunca lo defendió. Pero también era la mano de un hombre muriendo. Un hombre que, a su manera rota, estaba tratando de pedir perdón. Luis tomó su mano. No con amor. No con reconciliación. Pero con algo parecido a la compasión. No te perdono, dijo Luis con voz firme. Quizá algún día pueda. Pero hoy no. El padre asintió. Entiendo. Luis continuó, pero tampoco voy a dejar que tu odio me defina el resto de mi vida. Voy a ser padre pronto. Y voy a ser el padre que tú nunca fuiste. Los ojos del padre se abrieron con sorpresa. ¿Vas a ser padre? Luis asintió. Sí. Y mi hijo va a saber que es amado. Siempre. El padre sonrió débilmente. Era una sonrisa triste, llena de arrepentimiento. Me alegro, hijo. De verdad. Luis soltó su mano. Se levantó de la silla. Adiós, papá. Y salió del cuarto sin mirar atrás. En el pasillo, Roberto lo esperaba. ¿Cómo estuvo? Luis se encogió de hombros. Difícil. Pero necesario. Roberto lo abrazó de repente. Luis se quedó rígido, sin saber cómo responder. Hacía más de 20 años que sus hermanos no lo abrazaban. Perdón, hermano. Por todo. Luis se permitió corresponder el abrazo. No era suficiente para borrar el pasado. Pero era un paso. Vamos un día a la vez, dijo Luis. Roberto asintió. Un día a la vez. Luis salió del hospital sintiendo algo extraño. No era paz completa. No era felicidad. Pero era algo parecido al cierre. Como cuando terminas de leer un libro triste pero necesario. Como cuando entierras algo que ya estaba muerto hace tiempo. Caminó por las calles de Guadalajara, respirando el aire caliente de la tarde. La vida continuaba alrededor de él. Vendedores de elotes, niños jugando en las banquetas, parejas de viejitos caminando tomados de la mano. Rodolfo García murió 3 días después. Luis fue al funeral, pero se mantuvo al fondo. No dio el pésame. No dijo discursos. Solo estuvo ahí, testigo silencioso del final de una historia que lo había marcado durante décadas. Vio a sus hermanos llorar. A los tíos dar abrazos. A los primos compartir recuerdos. Y se dio cuenta de que cada quien recordaba a Rodolfo de forma diferente. Para algunos, era un hombre trabajador. Para otros, un padre estricto pero justo. Luis sabía su propia verdad.
Y ya no necesitaba que otros la validaran. Después del entierro, Daniel se acercó a él. Gracias por venir. Luis asintió. Lo hice por mí, no por él. Daniel sonrió tristemente. Lo sé. Pero igual, gracias. Se quedaron parados juntos frente a la tumba recién cerrada. ¿Crees que algún día podamos ser una familia?, preguntó Daniel. Luis lo pensó. No sé si podemos ser la familia que debimos ser. Pero quizá podamos ser algo nuevo. Algo que construyamos nosotros, sin las sombras del pasado. Daniel asintió. Me gusta eso. 3 meses después, nació la hija de Luis y Elena. La llamaron Estela, en honor a la abuela que había protegido la verdad. Cuando Luis sostuvo a su hija por primera vez, con esa pequeña vida frágil en sus brazos, lloró. Lloró por todo. Por el niño que fue. Por el hombre que era ahora. Por el padre que iba a ser. Te prometo que vas a ser amada, le susurró a la bebé. Te prometo que nunca vas a dudar de tu valor. Te prometo que vas a crecer sabiendo que tu existencia es un regalo. Elena lo miraba desde la cama del hospital, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa enorme. Vas a ser un padre increíble. Y Luis, por primera vez en su vida, se creyó capaz de serlo. Porque había roto el ciclo. Porque había enfrentado sus demonios. Porque había elegido sanar en lugar de perpetuar el dolor. Los meses pasaron. Luis se convirtió en padre devoto. Cambiaba pañales a las 3 de la mañana. Cantaba canciones de cuna desafinadas. Jugaba en el piso con su hija, viendo cómo descubría el mundo con ojos curiosos. Roberto y Daniel se volvieron tíos presentes. Llevaban regalos, cuidaban a Estela cuando Luis y Elena necesitaban tiempo para ellos. Lentamente, muy lentamente, algo parecido a una familia se fue construyendo. No era perfecta. Había momentos incómodos, conversaciones difíciles, silencios cargados. Pero también había risas, comidas juntos, fotografías nuevas. Un día, mientras Luis jugaba con Estela en el parque, Roberto se sentó junto a él. Nunca te he dicho esto, pero admiro lo que hiciste. Tuviste el valor de poner la verdad sobre la mesa. Y eso nos salvó a todos. Luis lo miró sorprendido. ¿Nos salvó? Roberto asintió. Sí. Porque todos vivíamos en una mentira. Y las mentiras pudren todo. Tú nos obligaste a ver la realidad. Y aunque dolió, era necesario. Luis sintió algo cálido en el pecho. Gracias, Roberto. Se quedaron viendo a Estela correr tras las palomas, con su vestido amarillo brillando bajo el sol. A papá murió lleno de arrepentimiento, dijo Roberto de repente. Yo estuve con él los últimos días. No dejaba de hablar de ti. De lo mucho que se arrepentía. Luis no supo qué decir. Parte de él quería sentir satisfacción. Otra parte solo sentía tristeza. No sé si eso cambia algo, admitió. Quizá no, dijo Roberto. Pero al menos él murió sabiendo la verdad. Y eso es más de lo que muchos logran. Luis pensó en esas palabras durante mucho tiempo. Quizá Roberto tenía razón. Quizá el acto de confrontar, de poner la verdad sobre la mesa, no solo lo había liberado a él. También había liberado a su padre de la prisión de sus propias mentiras. Los años pasaron. Luis terminó sus estudios de diseño gráfico. Abrió su propio estudio, pequeño pero exitoso. Elena siguió enseñando, inspirando a generaciones de niños. Estela creció rodeada de amor, de palabras de afirmación, de abrazos constantes. Luis se aseguró de que su hija nunca dudara de su valor. De que nunca sintiera que era un estorbo. De que siempre supiera que era amada incondicionalmente. Cuando Estela cumplió 5 años, preguntó por su abuelo paterno. ¿Cómo era el papá de papá? Luis y Elena se miraron. Habían hablado de este momento. Era un hombre complicado, dijo Luis finalmente. Cometió muchos errores. Pero al final, trataba de ser mejor. Era una verdad a medias. Pero era la verdad que Luis eligió compartir con su hija.
porque no quería que el veneno del pasado manchara su presente. Estela pareció satisfecha con la respuesta y siguió jugando con sus muñecas. Elena tomó la mano de Luis. «Estás haciendo bien». Una tarde de diciembre, Luis estaba en su estudio trabajando en un diseño cuando encontró algo al fondo de un cajón. Era el dibujo que había hecho de niño, el de su familia tomada de la mano bajo el sol amarillo. Lo había guardado sin darse cuenta durante todos estos años. Lo observó con ojos nuevos. Ya no veía solo el rechazo de su padre. Ahora veía el sueño de un niño que quería pertenecer. Que quería ser amado. Y ese niño había crecido. Ese niño había sobrevivido. Ese niño ahora era padre y estaba rompiendo el ciclo. Luis colgó el dibujo en la pared de su estudio. No como recordatorio de dolor, sino como testimonio de supervivencia. Porque había llegado al otro lado. No ileso, con cicatrices visibles e invisibles. Pero vivo. Funcional. Capaz de amar y ser amado. Esa noche, mientras arropaba a Estela, la niña le dijo: «Papá, eres el mejor papá del mundo». Luis sintió un nudo en la garganta. «¿Y por qué dices eso, princesa?» Estela lo abrazó fuerte. «Porque siempre me hace sentir especial». Luis la besó en la frente. «Es porque eres especial, mi amor. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás». Apagó la luz y cerró la puerta despacio. En el pasillo, Elena lo esperaba. Lo abrazó sin decir nada. Y Luis supo, en ese momento de claridad absoluta, que había ganado. No había ganado contra su padre. Había ganado contra el destino que parecía escrito para él. Había ganado contra la narrativa de que los hijos no amados se convierten en padres ausentes. Había ganado contra el ciclo del dolor. Los domingos, Luis empezó a reunirse con sus hermanos. No era nada formal, solo un café después de llevar a los niños al parque. Conversaban de cosas simples: trabajo, familia, planes para el futuro. A veces, inevitablemente, el pasado surgía. ¿Recuerdan cuando papá? Y entonces se sumergían en recuerdos compartidos, algunos buenos, muchos dolorosos. Pero ya no había negación. Ya no había secretos. La verdad, aunque incómoda, los había liberado a todos. Una tarde, Daniel le preguntó: ¿alguna vez perdonaste a papá? Luis tomó un sorbo de su café. No en el sentido tradicional. No tuve un momento de revelación donde todo se borró. Pero, dejé de dejar que su rechazo definiera quién soy. Y eso se parece al perdón. Roberto asintió pensativo. Yo también he estado trabajando en eso. En terapia, de hecho. Luis se sorprendió. Roberto, el hermano duro, ¿en terapia? Sí, continuó Roberto. Y me di cuenta de que yo también cargaba cosas. La presión de ser el hijo perfecto. El miedo de decepcionar. Todo eso venía de papá también. Era curioso, pensó Luis, cómo el daño de un padre podía manifestarse de tantas formas diferentes en cada hijo. Roberto cargaba el peso de las expectativas. Daniel, la culpa de no haber intervenido. Y Luis, el dolor del rechazo directo. Todos eran víctimas de diferentes formas. Quizá todos necesitamos sanar, dijo Luis. Sus hermanos asintieron. Y en ese acuerdo silencioso, algo más se solidificó. La posibilidad de una hermandad real, construida no sobre la base del pasado compartido, sino sobre la decisión consciente de apoyarse en el presente. Pasaron 5 años más. Luis ahora tenía 38 años. Su estudio de diseño había crecido. Tenía 3 empleados y proyectos con empresas importantes de Guadalajara. Elena había sido promovida a directora de su escuela. Estela, con 10 años, era una niña brillante, creativa, llena de confianza. Dibujaba, igual que su padre. Pero a diferencia de Luis, ella tenía una pared llena de sus dibujos, todos enmarcados con cariño, todos celebrados. Un día, Estela encontró la caja de madera de su bisabuela. ¿Qué es esto, papá? Luis la abrió con ella. Le mostró las cartas,
las fotos, los documentos. Le contó la historia, adaptada para su edad, de un abuelo que cometió errores, una abuela que protegió secretos, y un padre que tuvo que encontrar su propio camino. Estela escuchó con ojos grandes. Eso es triste, papá. Luis asintió. Sí, lo es. Pero también tiene cosas buenas. ¿Cómo que? Luis sonrió. ¿Cómo que aprendí a ser el padre que siempre necesité? Y eso te dio a ti una infancia feliz. Estela lo abrazó fuerte. Te quiero mucho, papá. Y yo a ti, princesa. Más de lo que las palabras pueden decir. Esa noche, Luis sacó su viejo cuaderno de dibujos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había dibujado algo solo por placer, sin que fuera para un cliente. Tomó un lápiz y comenzó a trazar. Dibujó una casa con jardín. Dibujó a Elena, a Estela y a él. Todos sonriendo, todos juntos. No era un dibujo perfecto. Las proporciones estaban un poco mal. Las sombras no eran exactas. Pero era real. Era suyo. Era la vida que había construido. Luis pensó en su padre en ese momento. Y por primera vez, no sintió rabia. No sintió dolor. Solo sintió una tristeza suave por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Te perdono, susurró al aire. No porque su padre lo mereciera. No porque el daño fuera menor. Sino porque Luis ya no quería cargar ese peso. El perdón no era para su padre. Era para él mismo. Era la última pieza de libertad que necesitaba. Elena entró al estudio. ¿Estás bien?, preguntó al ver lágrimas en los ojos de Luis. Sí, dijo Luis limpiándose los ojos. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Elena se acercó y miró el dibujo. Es hermoso. Luis la abrazó. Tú eres hermosa. Gracias por quedarte. Por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo. Elena lo besó. Siempre voy a quedarme. Eres más fuerte de lo que crees. Y quizá, pensó Luis, ella tenía razón. Quizá la verdadera fortaleza no estaba en no quebrarse, sino en recomponerse después de haber estado roto. En elegir sanar. En elegir amar a pesar del dolor. En elegir construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Los años siguieron pasando. Luis vio a su hija crecer, graduarse de primaria, entrar a secundaria. Vio a sus hermanos convertirse en mejores hombres, trabajando en sus propias heridas. Vio a su esposa florecer en su carrera, inspirando a cientos de niños. Y se vio a sí mismo transformarse de ese niño asustado que dibujaba en soledad, al hombre que ahora enseñaba a su hija a perseguir sus sueños. El estudio de Luis prosperó. Ganó premios por sus diseños. Lo invitaron a dar conferencias en escuelas de arte. Pero lo que más valoraban no eran los logros profesionales, sino las pequeñas victorias diarias. Como cuando Estela llegaba corriendo a enseñarle un dibujo y Luis dejaba todo para celebrarlo con ella. Como cuando Elena lo miraba con ese amor profundo que trasciende las palabras. Como cuando sus hermanos lo llamaban solo para saludar, para compartir una risa, para sentirse conectados. Esas eran las victorias reales. Esas eran las pruebas de que había roto el ciclo. Una tarde, Luis recibió una invitación inesperada. Era de una organización que trabajaba con niños en situaciones de vulnerabilidad. Querían que diera un taller de arte. Luis aceptó sin dudarlo. El taller fue en un centro comunitario en una de las colonias más pobres de Guadalajara. Los niños llegaron con ropa raída, zapatos rotos, pero ojos llenos de curiosidad. Luis les repartió hojas y lápices de colores. Hoy van a dibujar su sueño, les dijo. No importa si creen que dibujan feo o bonito. Lo importante es que pongan en el papel lo que llevan en el corazón. Los niños se pusieron a trabajar. Luis caminó entre ellos, observando. Un niño de ojos tristes dibujaba una casa grande. Es donde quiero vivir algún día, explicó. Otro dibujaba una familia completa, aunque Luis sabía que vivía en un orfanato. Al final del taller,
Luis recogió todos los dibujos. No los descartó. Los guardó cuidadosamente. Sus sueños son importantes, les dijo a los niños. No dejen que nadie les diga lo contrario. No importa lo que pase, no dejen de soñar. Los niños lo miraban con admiración. Y Luis vio en sus ojos al niño que él fue. Al niño que necesitaba que alguien le dijera que sus dibujos importaban. Que él importaba. Decidió volver cada semana. El taller se convirtió en parte de su rutina. Y algo sanó más dentro de él cada vez que veía la sonrisa de un niño al terminar su dibujo. Una tarde, después del taller, una trabajadora social se acercó a Luis. Lo que hace es muy importante para estos niños. Muchos vienen de hogares donde no reciben validación. Usted les está dando algo invaluable. Luis sintió un nudo en la garganta. Solo les doy lo que yo necesité de niño. La trabajadora sonrió con comprensión. Por eso es tan poderoso. Usted sabe exactamente lo que necesitan. Luis manejó a casa esa tarde con el corazón lleno. Había encontrado propósito en su dolor. Había convertido su herida en medicina para otros. Y eso, más que cualquier éxito profesional, le daba paz. Estela, ya adolescente, le preguntó un día, «Papá, ¿por qué trabajas con esos niños?» Luis la miró. Su hija era lo suficientemente mayor para entender. Porque yo fui uno de esos niños. No en las mismas circunstancias, pero sí en la necesidad. Necesitaba que alguien me dijera que valía. Y nadie lo hizo durante mucho tiempo. Estela procesó la información. ¿Tu papá no te lo decía? Luis negó con la cabeza. No. Él me decía lo contrario. Estela lo abrazó fuerte. Qué triste. Pero mírate ahora. Eres el mejor papá y ayudas a muchos niños. Luis sintió lágrimas en los ojos. Gracias, princesa. Eso significa todo para mí. Estela se separó un poco. Cuando sea grande, yo también quiero ayudar a niños. Quizás sea maestra, como mamá. Luis sonrió. Vas a ser increíble en lo que decidas hacer. Porque tienes algo que muchos no tienen, empatía. Y era verdad. Estela había crecido viendo a sus padres tratar a todos con respeto y compasión. Había aprendido que el éxito no se mide solo en logros, sino en impacto. Que la verdadera riqueza está en las relaciones, no en las posesiones. Luis cumplió 45 años. Fue una celebración pequeña en su casa, con Elena, Estela, sus hermanos y sus familias. Había pozole, tamales, agua de horchata. Risas, historias, fotografías. Roberto propuso un brindis. Por mi hermano Luis. El hombre más valiente que conozco. Nos enseñó que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Y nos mostró que siempre se puede empezar de nuevo. Todos levantaron sus vasos. Luis sintió una emoción profunda. Hacía años, nunca hubiera imaginado este momento. Una familia reunida, no por obligación sino por elección. Por amor genuino. Daniel agregó, y también nos enseñó que romper los ciclos es posible. Que no estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres. Luis levantó su vaso. Gracias, hermanos. Esto significa más de lo que pueden imaginar. Esa noche, después de que todos se fueron, Luis y Elena se sentaron en el jardín de su casa. Habían logrado comprar una casita con patio, llena de plantas y flores que Elena cuidaba con amor. Las estrellas brillaban arriba. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. Luis sonrió. Y en lo lejos que hemos llegado. En todo lo que tuvimos que atravesar para estar aquí. Elena recargó su cabeza en el hombro de Luis. Valió la pena cada paso. Luis besó su cabeza. Sí. Valió la pena. Se quedaron así, en silencio, escuchando el canto de los grillos, sintiendo la brisa fresca de la noche. Y Luis sintió algo que nunca pensó que sentiría completamente, paz. No una paz perfecta, libre de toda cicatriz. Sino una paz ganada.
Una paz construida sobre la base de enfrentar el dolor, de elegir sanar, de romper ciclos. Una paz que sabía que podía proteger y defender porque le había costado todo. Los años siguieron su curso. Luis vio a Estela entrar a la universidad. Estudió psicología, motivada por ayudar a niños que, como su padre, habían crecido en ambientes difíciles. Luis nunca estuvo más orgulloso. Roberto y Daniel se convirtieron en abuelos. La familia siguió creciendo, expandiéndose. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión, era un recordatorio de que habían elegido ser familia. No por sangre obligada, sino por amor decidido. Luis siguió dando sus talleres. Expandió el programa a más centros comunitarios. Entrenó a otros voluntarios para que replicaran el modelo. Su impacto creció exponencialmente. Una tarde, un adolescente que había asistido a sus talleres años atrás lo buscó. Maestro Luis, tengo que enseñarle algo. El muchacho sacó una carpeta. Dentro había diseños gráficos increíbles. Voy a entrar a estudiar diseño. Por usted. Porque me hizo creer que podía. Luis abrazó al muchacho con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgulloso de ti. Gracias por no rendirse conmigo, dijo el muchacho. Cuando todos me decían que no servía para nada, usted me dijo lo contrario. Luis recordó esas palabras. Eran las mismas que él había necesitado escuchar. Y ahora, estaba cerrando el círculo. Estaba haciendo para otros lo que nadie fue para él. Los años pasaron hasta que Luis cumplió 52 años. Su cabello tenía canas plateadas en las sienes. Arrugas de expresión marcaban su rostro, especialmente alrededor de los ojos, producto de años de sonrisas genuinas. Elena también había envejecido con gracia, con su cabello ahora completamente blanco pero sus ojos brillando con la misma chispa. Estela, ya graduada, trabajaba en un centro de atención psicológica para niños. Había conocido a un buen hombre, un maestro de música llamado Javier. La boda fue hermosa, llena de flores y risas. Cuando Luis llevó a su hija al altar, lloró. Gracias por ser mi papá, susurró Estela. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Luis no pudo responder. Solo la abrazó fuerte antes de entregarla a Javier. Vio a su hija casarse, bailar, reír. Y supo que había hecho bien. Que había roto el ciclo completamente. Que su hija nunca conocería el dolor del rechazo paterno. Que ella crecería, se casaría y tendría hijos, perpetuando el amor en lugar del dolor. Esa era su verdadera victoria. Su legado real. Una tarde de domingo, Luis visitó el cementerio. Hacía años que no iba. Se paró frente a dos tumbas. La de su madre, Rosa, y la de su padre, Rodolfo. Las había mandado arreglar, poner flores frescas. No porque su padre lo mereciera, sino porque Luis merecía paz. Hola, mamá, dijo en voz baja. Hola, papá. He venido a contarles que lo logré. Rompí el ciclo. Fui el padre que tú no pudiste ser, papá. Y crié a una hija que conoce su valor, mamá. Como tú hubieras querido. El viento movió las flores. Luis imaginó que era su madre respondiéndole. Te perdono, papá, dijo finalmente. No porque lo que hiciste esté bien. Nunca va a estar bien. Pero te perdono porque ya no quiero cargar este peso. Porque quiero vivir el resto de mi vida completamente libre. Y en ese momento, sintió como si algo invisible se rompiera. La última cadena que lo ataba al pasado. La última herida que necesitaba cerrar. Luis se limpió las lágrimas, puso flores frescas en ambas tumbas y se fue. Caminó por el cementerio con paso ligero, sintiendo el sol en la cara, escuchando los pájaros cantar. Libre. Completamente libre. Esa noche, Luis sacó su viejo cuaderno de dibujos por última vez. Hojeó las páginas llenas de sueños infantiles, de esperanzas rotas, de dolor plasmado en lápiz. Y entonces, tomó el cuaderno completo y lo guardó en una caja. No para esconderlo, sino para archivarlo. Como se archiva un capítulo terminado.
Porque ya no era ese niño. Ese niño había crecido. Ese niño había sanado. Ese niño ahora era un hombre pleno, con una familia que amaba, un propósito claro, y un corazón en paz. Luis cerró la caja y la puso en el estante más alto de su estudio. Algún día, quizá, se la mostraría a sus nietos. Les contaría la historia. No para perpetuar el dolor, sino para enseñarles sobre resiliencia. Sobre sanación. Sobre la capacidad humana de romper ciclos y construir algo nuevo. Luis apagó la luz de su estudio y fue a la sala. Elena estaba viendo televisión. Estela había venido de visita con Javier. Todos reían por algo que pasaba en la pantalla. Luis se sentó junto a ellos, sintiendo el calor de su familia. Elena tomó su mano. Estela recargó su cabeza en su hombro. Y Luis cerró los ojos, agradecido. Agradecido por haber sobrevivido. Por haber sanado. Por haber encontrado el amor. Por haber roto el ciclo. Por haber construido, sobre las cenizas de su dolor, una vida que valía la pena vivir. Una vida llena de amor, propósito y paz. Una vida que demostraba que el pasado no define el futuro. Que siempre es posible empezar de nuevo. Que siempre es posible sanar. Y mientras Luis se quedaba dormido esa noche, abrazado a Elena, con el sonido de la risa de su hija todavía resonando en la casa, tuvo un último pensamiento antes de sumirse en el sueño. Su padre le había dicho alguna vez, siempre fuiste un estorbo en mi vida. Pero Luis ahora sabía la verdad. No había sido un estorbo. Había sido un sobreviviente. Un guerrero silencioso. Un hombre que transformó el rechazo en amor. El dolor en propósito. La oscuridad en luz. Y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias heridas o sobre la importancia de romper los ciclos de dolor, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias de vida, de superación, de seres humanos reales enfrentando sus batallas más difíciles. Porque todos llevamos cicatrices. Todos hemos sentido dolor. Pero también todos tenemos la capacidad de sanar. Suscríbete y acompaña más historias como esta. Subimos videos nuevos todos los días. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir sanar. Hasta la próxima historia.